Buenas tardes, mi nombre es Javier Araiz, soy médico oftalmólogo del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología de Bilbao y vamos a emplear unos minutos durante esta tarde pues, para explicar un poco en qué consiste, qué es la catarata y en qué consiste, cuál es el tratamiento de la catarata. En primer lugar, cabría decir en qué consiste una catarata. Una catarata es una opacidad del cristalino, que es una lente biológica que tenemos detrás de la pupila y que cuando se opacifica pues no permite el paso de los rayos hacia la retina, de manera que no se obtienen imágenes correctas en la retina. De esta manera, el cristalino tiene que estar transparente para que transmita una imagen clara a la retina. Si no se transmite una imagen clara a la retina, la visión estará nublada y habrá una pérdida de visión. Cuando la catarata se está formando, al principio es una catarata que es pequeña, pero que debido a que el cristalino va creciendo durante toda la vida, se puede ir formando, aunque de manera lentamente. Y entonces la pérdida de visión, que es la principal sintomatología que se produce cuando se producen las cataratas, puede ser progresiva, de manera que la catarata se va haciendo cada vez más grande y la visión cada vez más dificultosa. Otra pregunta importante que habría que contestar es quién tiene realmente riesgo de desarrollar cataratas. El principal riesgo para desarrollar cataratas viene con la edad. En la medida que envejecemos, el riesgo de producir cataratas es mayor, de tal manera que la incidencia de cataratas en una persona de 80 años es mayor que una de 60. Pero además de la edad, hay otros factores de riesgo que son importantes de cara al desarrollo de las cataratas, como por ejemplo un mal control de la diabetes, hábitos tabáquicos o alcohólicos, o simplemente la exposición elevada a la radiación ultravioleta. La siguiente pregunta que deberíamos contestar es cuáles son los principales síntomas que se percibe el paciente cuando tiene una catarata. El principal síntoma que un paciente tiene es, cuando hay una sospecha de una catarata, es la pérdida de visión, debido a la opacidad que hemos descrito anteriormente. Pero también otro síntoma importante es cuando el paciente percibe los colores de manera atenuada. Otro síntoma importante es cuando hay una disminución en la visión por la noche, hay una cierta dificultad en la visión nocturna. El hecho de que se produzcan cambios en la refracción de las gafas o de las lentes de contacto es otro síntoma que nos hace sospechar altamente que el paciente esté desarrollando una catarata. Y muchos de ustedes estarán pensando en qué se necesita para detectar una catarata. La catarata, cuando hay una sospecha de catarata o el paciente refiere una disminución de agudeza visual, debe acudir al oftalmólogo, y el oftalmólogo, pues para diagnosticar una catarata, necesita realizar una prueba de función visual, es decir, medir cuál es la agudeza visual del paciente. Asimismo, pues hay que estudiar con gran precisión el fondo de ojo mediante una lámpara de hendidura. La mayor parte de las veces necesitaremos poner gotas para dilatar la pupila y poder analizar en detalle si existe realmente una opacificación del cristalino. Y por último, pues habría que también descartar otras posibles causas de pérdida de agudeza visual, entre los cuales pues deberíamos realizar una toma de la presión intraocular, así como un examen exhaustivo de la retina. Otra de las grandes preguntas que debemos contestar es cómo se tratan las cataratas. Habría que decir que las cataratas, cuando son incipientes y afectan poco a la función visual, la mayor parte de ellas se pueden tratar inicialmente modificando la refracción de las gafas o de las lentes de contacto. Pero cuando las opacidades del cristalino ya son importantes, la única posibilidad de tratar las cataratas es mediante la cirugía, es decir, eliminando la opacidad del cristalino, de esa lente biológica que hemos hablado anteriormente, que tenemos en el ojo, y cuando está opaca no queda otro remedio más que eliminarlo y sustituirla por un cristalino artificial. Por tanto, podríamos decir que el momento para operar una catarata debería ser cuando la pérdida de visión interfiriera las actividades normales de cada persona, es decir, cuando no pueda conducir, cuando no pueda leer, cuando no pueda valerse por sí mismo, en dependencia también del grado de la profesión que vaya a desarrollar el paciente, porque indudablemente no es lo mismo las necesidades visuales de una profesión a otra. La cirugía de la catarata ha sufrido en las últimas 2 décadas
un gran avance, de manera que hemos pasado de tener que operar a los pacientes y que tuvieran que estar varios días ingresados a hacer una cirugía que es prácticamente en el 100% ambulatoria, de mínima incisión, rápida y con mucho menos riesgo que la que realizábamos hace tan solo 2 décadas. En este sentido, además de la técnica que realmente ha sufrido un gran refinamiento, también debemos decir que la anestesia que se aplica para la cirugía de la catarata pues ha pasado de ser locorregional a ser anestesia tópica, es decir, se instilan unas gotas de colirio anestésico en la superficie del ojo. En cuanto a la técnica más utilizada para la cirugía de la catarata es la cirugía de mínima incisión mediante lo que se llama facomulsificación del cristalino. Esto consiste en realizar una pequeñísima incisión a nivel de la córnea para poder introducir una sonda que es la que produce ultrasonidos y de esa manera se disuelven, se ablanda el núcleo y la corteza del cristalino, es decir, el contenido del cristalino, y se puede aspirar. Y a continuación introducimos una lente intraocular para colocarla en el lugar donde se estaba ubicado el cristalino que estaba pacificado por la catarata. Para explicar esto de una manera más práctica, contamos con la colaboración de un paciente que se ha prestado a que su intervención sea grabada y de esta manera podamos detallar o explicar con más detalle cuáles son los pasos de la cirugía de la catarata. Una vez que el paciente está en el quirófano, se esteriliza todo el campo quirúrgico, se aísla todo el campo quirúrgico de manera que quede estéril y al paciente se le instruye para que mire a unas luces que proceden del microscopio de tal manera que los ojos permanezcan fijos sobre dichas luces. Se realizan dos incisiones separadas 90 grados una de otra, por donde se introducen los instrumentos que son necesarios para realizar la facomulsificación, es decir, la extracción del cristalino. Una vez que se han realizado esas incisiones, hacemos un pequeño corte a nivel de la cápsula anterior del cristalino, lo que se llama cápsulorhexis, y hacemos una ventana. Con la ayuda de unas pinzas, unas micropinzas, hacemos una ventana que sea circular y continua por donde vamos a extraer el contenido del núcleo. Una vez que hemos realizado esa ventana, introducimos una cánula con suero salíneo balanceado y separamos lo que es la corteza y el núcleo mediante lo que se llama hidrodisección, es decir, hacemos una disección del córtex y del núcleo instilando agua en el interior del cristalino. Una vez que el núcleo y la corteza del cristalino está separada de las cápsulas anteriores y posteriores, procedemos a realizar la facomulsificación, que es a disolver mediante ultrasonidos, a ablandar la corteza y a aspirarlo a la vez. Para ello lo que hacemos es dividir el núcleo, que generalmente es bastante duro en los pacientes que tienen catarata, lo dividimos en 2 o 4 partes y una vez que lo dividimos emulsificamos esas pequeñas porciones en las que lo hemos dividido previamente. A continuación, cuando ya han sido extraídos todos los restos del cristalino y está limpio toda la cápsula anterior y posterior, se procede a meter una sustancia viscoelástica para abrir el saco capsular y poder introducir la lente intraocular que, como veis, pues se introduce plegada y se despliega una vez que está introducida dentro del ojo. Esto nos permite que por una incisión muy pequeña de 2,4 milímetros somos capaces de meter una lente intraocular que tiene un diámetro de 6 o 7 milímetros. Como se puede observar en la película, en la grabación, las incisiones no se cierran con puntos, sino que únicamente debido a la arquitectura que se hace en la incisión, son incisiones que son estancas y no precisan en la mayoría de las veces el poner puntos adicionales. La duración real aproximada de una intervención de cataratas suele oscilar entre los 10 y 15 minutos y una vez finalizada la cirugía de cataratas, al paciente se le instruye de que no debe realizar esfuerzos físicos exagerados
Normalmente se le aconseja que utilice gafas de sol en los días siguientes a la cirugía de las cataratas, y también se le instruye porque en los primeros días es posible que tenga ligeras molestias que en el plazo de 1 o 2 días desaparecen. Se le aconseja también mantener una higiene adecuada de los párpados de ambos ojos. Por último, es necesario la instilación de colirios antibióticos y antiinflamatorios que van a permitir disminuir el riesgo de infecciones y de inflamaciones que podrían comprometer el éxito quirúrgico de la cirugía. También el número de visitas normales que se requieren para el periodo postoperatorio, generalmente aconsejamos al paciente que acude al día siguiente para revisión, así como a los 10 días y por último a los 30 días, o en torno a las 4 semanas, en el periodo en el cual ya se considera que la intervención está estable y se pueden prescribir las correcciones ópticas adecuadas para la visión lejana, si fuera necesario, o próxima. Para concluir y a modo de resumen, podemos decir que la cirugía de cataratas es una cirugía ambulatoria que requiere, en la mayoría de los casos, anestesia tópica, que es una cirugía rápida, en cierto modo sencilla, y que permite al enfermo volver a sus tareas habituales en el plazo de muy pocos días después de la cirugía. Sin más, desde el ICO les emplazamos para el próximo programa, donde hablaremos de otro tópico de esta especialidad tan emocionante como es la oftalmología.